Éxodo 39, verso 1. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras para servir en el lugar apartado. ¿Cuál vestidura? Ok, entre esas vestiduras, ¿cuál fue el material de los 4 que se usaban para todo? ¿Cuál fue el material que no se utilizó? Lino torcido, exactamente. Porque eran las ropas, toda mi hermano, porque eran las ropas para el lugar apartado, no para el lugar purísimo. O sea, las ropas de los muchos. Entonces, de azul, celestial, púrpura, reino, y carmesí, rojo, sangre derramada, hicieron las vestiduras para servir. ¿Recuerdan? Los muchos sirven en el templo, Apocalipsis 7, y no saldrán nunca de ahí. Y asimismo hicieron las vestiduras apartadas para Aarón, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Aarón es el sumo sacerdote, o sea, el que entraba hasta el lugar purísimo. Esas eran ropas más apartadas todavía. También vean cómo menciona azul, púrpura, carmesí, azul, púrpura y rojo. Igual que en el árbol de la vida, se ven esos mismos colores en ese mismo orden. Púrpura en el centro. ¿Por qué el púrpura en el centro? Porque la mezcla del azul y el rojo hace el púrpura en el medio. La mezcla del primero y el último, Yajín y Boaz, los dos pilares del templo, hacen un pilar central púrpura. El reinado, los pocos reciben el reinado a través del primero y el último. El azul representa el agua de vida, representa el favor, la misericordia, representa la sabiduría y representa el triunfo, porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece y en él somos más que vencedores. El rojo representa la justicia, la severidad, el juicio, el entendimiento, la estima, el honor, el esplendor de Yahweh. Y el centro entonces representa el conocimiento, el balance, la belleza de Yahweh, la perfección, el fundamento y la acción o el cumplimiento de toda su promesa. Entonces, todo eso que acabo de decir, representado por azul, púrpura y carmesí respectivamente. Azul y carmesí, primero y último. El púrpura, la unión de ambos. Si lo viésemos como pueblos, sería Mashiach sobre los pocos y sobre los muchos. Mashiach el azul, púrpura los pocos, carmesí los muchos. Hicieron las vestiduras para servir en el lugar apartado y asimismo hicieron las vestiduras apartadas para Aarón como Yahweh lo había mandado a Moshe. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. ¿Quién llevaba el efod? Aarón. Entonces Aarón sí tenía lino torcido porque es quien representa entrar al lugar purísimo, los pocos, las bodas del Cordero. Con labor primorosa. Me da una risa esa palabra primorosa. Qué primor. Entonces, hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Recuerdan, se ponían piedras del mismo material. Eran dos hombreras, pero unidas. Entonces, a pesar de ser dos partes... Creo que se saltó. Ok, toda. Sí, tienes razón. Verso 3. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen. Entonces, dos sombreras pero unidas. Los pocos son reyes y sacerdotes, un pueblo. Reyes y sacerdotes, dos partes de un solo pueblo, de un solo grupo, los pocos. Recuerden que el hombro representa principado, Shekem, principado, el principado sobre su hombro. Y por eso eran dos piedras de un mismo material, que representan a los últimos 144,000 escogidos, un solo grupo, reyes y sacerdotes. Ónice, exacto. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Yahweh lo había mandado a Moshe. El cinto representa la verdad. En el caso del último también representa la justicia. Digo eso porque en Isaías se menciona que él tiene un cinto. En realidad es uno sobre los lomos y otro sobre la cintura. El de los lomos es la justicia, el de la cintura
es la verdad, como lo vemos en Efesios. Verso 6. Y labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. ¿Recuerdan lo que vimos hace poquito en jueves? La mujer que llevaba 12 años de flujo de sangre y la niña que tenía 12 años y se murió. Los pocos y los muchos. La mujer que desde Moshe ha estado siguiendo al Padre, pero de una manera errada, con un flujo de sangre, hasta que acepta al Mesías verdadero, es salva, no tiene que morir. La niña es la iglesia cristiana, que es parte de Israel, pero no lo sabe, porque está entre las naciones, piensa que es gentil, y por su rebelión, su falta de conocimiento será destruida, como dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido, por eso muere, pero Yahushua la resucita, como a la niña de Yair, de Jairo. Aquí estamos viendo lo mismo. Tenía 2 piezas de ónice en los hombros, que representan los pocos. Los pocos, según Apocalipsis 7, son de las 12 tribus. Por eso tenían los nombres de las 12 tribus. En la misma piedra. 2 sombreras que eran unidad. En el pecho habían 12 piedras diferentes, con cada uno de los nombres de las 12 tribus. Entonces los muchos representan la justicia, porque son justificados a través de la fe en su corazón. Por eso son lo que iba en el pecho. Y son de las 12 tribus, aunque no lo sepan. Y están separadas en estaciones, por decirlo así. Por eso diferentes piedras para representar a los muchos, que son de las 12 tribus y que reciben justicia, por eso en el pecho. Mientras que los pocos reciben reinado, por eso en los hombros. Y son de una sola piedra, porque son una sola congregación, a pesar de ser tomados de las 12 tribus. Por eso, a pesar de ser de las 12 tribus, somos Yahudim en Yahushua. Yahudim, una piedra, la piedra angular. Pero genéticamente uno es de Efraín, el otro es de Manasés, el otro es de Asher, etc. Bueno, el 5 voy a leerlo. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Verás, 6 aquí, 6 aquí. Y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Memoriales, o sea, para recordarles algo. No era como ellos lo tomaban el final de, sino era para recordar algo que vendría. Los pocos en este caso. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Curiosamente, ¿verdad? Como los muchos, que la mayoría están entre los cristianos y los católicos. 2. El doble, pero después va a ser doblado para que sea solo 1. Era cuadrado de los 4 ángulos de la tierra. Doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Las traducciones van a traer aquí algunas diferencias, por si algo no es necesario que me las digan. Ya se saben. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esa era la primera hilera. ¿Verdad? 4 por 3, 12. Entonces eran 4 hileras de 3 piedras cada una. Cada una de las piedras es preciosa y representa una de las tribus. Las piedras preciosas tienen una conexión con lo espiritual. Por eso Yahweh las usó para poder hablarles a través de las piedras. Recuerdan que según han dicho algunas personas hoy en día, últimamente, ¿se acuerdan que bueno, algunos animales, pero principalmente los gigantes que fueron petrificados durante el castigo del diluvio? Y hay quienes creen que las piedras preciosas salen de estos gigantes petrificados. Entonces era, por ejemplo, la sangre de un gigante se convirtió en un rubí. Otra parte de un gigante se convirtió en otra piedra preciosa, dependiendo del color, obviamente rubí, ¿verdad? Porque es rojo. Entonces se dice que es sangre petrificada. Y si es de ángel, el ángel es de Nephilim, perdón, de caído, es mitad ángel, mitad humano. Por ende sí tiene una característica espiritual y por eso se podría usar para conectarse con el mundo espiritual. Recuerden también que
en la Nueva Jerusalén va a ser construida con piedras preciosas. Y se van a usar las mismas 12 piedras que van a representar a las 12 tribus. Dice, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. ¿Se imagina cuánto valía ese pectoral? Sí, cuidado, salir con ese pectoral aquí ya no se puede. Se lo hacen arrancado. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Si uno con costos ha visto estas piedras en foto. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel. 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo, también verá lo de la trenza, la escritura habla de la trenza como algo que cordón de 3 dobleces no se rompe. El 3 siendo estabilidad, siendo fuerza. Padre, primero y último. Padre, Espíritu e Hijo. ¿Verdad? Por eso Ejad 1 se escribe con 3 letras. Aleph, Het, Dalet. Entonces, y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Aquí. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod por delante. Repito, ¿verdad? Para que quede claro, el efod iba aquí, en el pecho representa justicia, por eso con el corazón se cree para justicia. El hombre representa principado, por eso ahí se ponía las sombreras que mencionó ahora, de ónice. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro, entonces verdad tenían 2 anillos aquí para que se mantuviera siempre firme. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Yahweh lo había mandado. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul. El manto, todo de azul, porque representa la cobertura celestial. Como el cielo está encima de la tierra, así está el Padre por encima del hombre, así está el Espíritu por encima de nuestra alma. Y es por eso que se acostumbraba a dar un manto, ¿verdad? En Israel, para orar. Sin embargo, ahora Pablo nos dice que no nos debemos cubrir la cabeza una vez que Yahushua vino, porque ahora el hombre representa la cabeza. Solo la mujer se debe cubrir con su cabello, por eso se le dio cabello largo, porque representa el cuerpo. Así como uno cubre el cuerpo, no cubre la cabeza para salir a la calle. Entonces por eso uno no se debería cubrir la cabeza una vez que reconoció a Yahushua como soberano. Por eso los judíos usan la kippah, para cubrirse la cabeza, porque ellos no tienen a Yahushua. La kippah representa, por lo menos, o sea, la representación es algo positivo. Representa la Shekinah, o sea, el hombre que anda con kippah, el punto es que reconoce que la Shekinah o la presencia celestial está sobre él. Pero la presencia celestial es femenina, está sobre un hombre y por eso los hombres se ponen la kippah. Sin embargo, más bien una vez que Yahushua vino a presentarnos la verdadera presencia celestial, él se presentó como cabeza, hombre. Por ende los hombres no se deben cubrir la cabeza porque representan a Mashiach. Y la cabeza no se debe cubrir, porque es una falta de respeto hacia el Padre, según la Escritura, según Pablo. No deberían, por eso es que cuando oramos les pido que se quiten la gorra o el sombrero, lo que traigan, porque es cuando estamos dirigiéndonos al Padre. ¿Está claro? Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo cerca de su juntura sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod como Yahweh lo había mandado a Moshe.
que no se separase el pectoral del efod, como lo había mandado Yahweh, la unión de los pocos y los muchos. ¿Se acuerda? 2 rediles serán un redil y tendrán un pastor. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul. El manto, porque representa el cielo, la cobertura celestial sobre la congregación, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete. Poncho es, poncho. Un poncho para el sacerdote. Con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, vean esto, hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas, en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Entonces había campanillas en la misma ropa. 25. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas, en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para servir como Yahweh lo mandó a Moshe. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, ¿verdad? Lo que iba en la cabeza. Lino fino, como Yahushua, la cabeza. Y los adornos de las tiaras de lino fino. Y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Yahweh lo mandó a Moshe. Hicieron asimismo la lámina de la diadema, aparte de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, apartado para Yahweh. Kodesh la Yahweh. Era lo que estaba escrito en una lámina de oro, Kodesh la Yahweh, apartado para Yahweh. Yahushua es el apartado de Yahweh. Los 144,000 escogidos son el oro, porque son reino, y en sus frentes, que es como de oro, tienen el nombre del apartado y de Yahweh. Yahushua, Yahweh. En Apocalipsis 14 lo vemos, 14:1, que tienen el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. Aquí vemos que la lámina de oro estaba en la frente del sacerdote y tenía apartado para Yahweh, como los 144,000 son apartados del mundo para Yahweh. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Yahweh lo había mandado a Moshe. Así fue acabada toda la obra del Mishkan, del Ohel Moed, e hicieron los hijos de Israel como Yahweh lo había mandado a Moshe. Así lo hicieron. Y trajeron el Mishkan a Moshe, el Ohel y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el Aarón Haedut, el arca del testimonio, y sus varas, el caporet, ¿verdad? Que era el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el lejem hapanim, el lejem de la proposición, así como el maná que estaba en un jarro lleno de miel dentro del arca de Yahweh y representa la venida de Yahushua como el lejem del cielo, lejem de vida, que cumplió la Torá, que es como la miel. Afuera estaba el lejem de la proposición, que representa la segunda venida, el último, que es parte de trigo, o sea, es parte de los 144,000, pero tiene que morir para convertirse en el lejem de la proposición o la presencia. La menorá limpia, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios. El aceite para el alumbrado, ese es el espíritu de testimonio, el espíritu de profecía. El misbeach de oro para los sacrificios. El aceite de la unción, espíritu de verdad. El incienso aromático, las oraciones y las obras de los justos. La cortina para la entrada del Ohel, la cortina que representa a Lucifer y que fue rota con la muerte de Yahushua. El misbeach de bronce, por la muerte de las naciones, con su enrejado de bronce, como fuego, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base para purificación de las naciones, el mar. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del Mishkan, del Ohel Moed. Las vestiduras del servicio para ministrar en el lugar apartado, las apartarás. Vestiduras para Aarón el Cohen, y las vestiduras de sus hijos para servir en el servicio de Kohanim, o en el servicio de Cohen, en conformidad a todas las cosas que Yahweh había mandado a Moshe. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra
Y vio Moshe toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Yahweh había mandado, y los bendijo. Qué curioso. Entonces, ¿por qué para hacer la obra, para hacer el modelo, la maqueta, todo lo hicieron exactamente como Yahweh lo mandó? Pero cuando vienen los mandamientos, amar al prójimo, nada de eso lo hacían bien. Entonces vemos como antes de la verdad, lo que respecta a la letra, muy bien, pero según la verdad, para nada. En conformidad a todas las cosas que Yahweh había mandado a Moshe, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Según Midrash, por ejemplo, y bueno, algunos datos ahí que parecen indicarlo como verdadero, el Mishkan fue terminado en Hanukkah, 25 de Kislev, en Hanukkah, cuando eventualmente el segundo templo sería rededicado a Yahweh. Pero Yahweh les dijo que no lo levantaran aún, sino que se esperaron hasta el 1 de Aviv. O sea, lo levantaron hasta que inició el año nuevo. ¿Está claro? Por si algo. Y vio Moshe toda la obra, y aquí que lo habían hecho como Yahweh había mandado, y los bendijo. Entonces, en el sentido espiritual del fin de los tiempos, profético, se refiere a que los 144,000 van a cumplir toda la voluntad de Yahweh como Él lo mandó. Cuando hayan sido sellados y tengan la doctrina verdadera, se habrá cumplido esto, finalmente. ¿Está claro? Curiosamente se cumplió en Hanukkah. Hanukkah es un reflejo de Sukkot. Sukkot representa la huida, el segundo éxodo, la cosecha. En Hanukkah fue donde se presentó Antíoco como la bestia, sacrificó un cerdo para Zeus en el templo. Entonces todo eso está siendo aquí representado porque terminaron el templo en Hanukkah. Como los 144,000 van a terminar de ser sellados en Sukkot. Hanukkah y Sukkot son reflejo el uno del otro. La bestia se va a manifestar la abominación desoladora, como el cerdo para Zeus. Y los muchos van a tener que huir y van a morir. Y los escogidos van a estar en el lugar preparado por 3 años y medio, siendo alimentados. Y al final de esos 3 años y medio ya finalmente se va a levantar el templo oficialmente. O sea, se va a terminar de construir para Sukkot, pero se va a levantar para Aviv. ¿Cuándo es que empieza el fin de los tiempos? Hemos dicho, según lo que considero, con lo que hemos leído, empiezan Aviv. Y la verdad que este próximo Aviv está que yo no sé ni qué. Aviv, el primer mes. Aviv es el primer mes del calendario hebreo. Entonces, voy a decir primer mes. El primer mes que sucede marzo, normalmente en marzo, entre el 20 y el 26 de marzo es que sucede el primer mes. El día que cae miércoles, ese es el primer día del primer mes. El día que cae miércoles entre el 20 y el 26 de marzo es el primer día del año. Entonces se extiende hasta abril, ¿verdad? Aviv, primer mes. Como les he dicho, el fin de los tiempos es la última semana de Daniel, dura 7 años, una semana de años, 7 años. Los 2 testigos tienen que empezar en Aviv para morir en Yom Kippur. Entonces mueren en Yom Kippur, los 144,000 van en Sukkot, Shemini Atzeret, al lugar preparado y duran 3 años y medio. Después viene la guerra de Armagedón para terminar de establecer el reino. Entonces, así como se terminó de construir el Mishkan en Hanukkah y se levantó hasta Aviv, igualmente se va a terminar de sellar a los 144,000 en Sukkot y se va a levantar hasta el final de los 3 años y medio en Aviv. Porque si todo empieza en Aviv, 7 años después es Aviv. ¿Está claro?